Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al maestro Francisco Martín Moreno, escritor, novelista, investigador, sin duda un polémico personaje que recrea y reconstruye la historia continuamente. Querido Paco, un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es absolutamente mío. De veras, Leo, de veras, Enrique. Gracias por estar aquí con ustedes y con su enorme audiencia. Muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Paco. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues don Francisco Martín Moreno nos presenta esta nueva novela. Es la última que se acaba de publicar ahora, pues a finales de noviembre, principios de diciembre. Los tiempos malditos, que echa por tierra muchos mitos, me parece, y muchas leyendas. Pero cuéntame, ¿qué historia cuenta esto? Y luego vamos a los mitos, querido Paco. Mira, para mí fue muy importante, qué buena pregunta, para mí fue vital el hecho de incursionar en la decisión de Carlos I, rey de Castilla y de Aragón, y además emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, Carlos V. Carlos V. ¿Por qué razón nunca nombró a Hernán Cortés el primer virrey de la Nueva España? A ver, si alguien tenía merecimientos para ser el primer... Ser el conquistador, ¿no? Pues tú dirás, había conquistado territorios que eran 50 veces más grandes que Castilla y Aragón juntos. Y además con oro, plata, especias, lo que tú quieras. Todo. Bueno, pero no solamente eso, sino que jamás lo recibió. Le dio con la puerta en la nariz tantas veces pudo, el rey. Pero además nunca le dio un cargo en la corte. Y además prohibió que las cartas de relación que escribía Cortés circularan. Las guardaron en un archivo por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces todo esto me llamó la atención. ¿Lo despreciaba? Absolutamente. Y yo digo, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué, no? Esa fue la pregunta. Ahora, Carlos V, cuando llega a Castilla la primera vez, tenía 19 años. Carlos I nació en el año de 1500. Cuando Cortés llega finalmente a México y conoce a Tenochtitlan y conoce a... Con 21 años después. No, es en el año 19, 1519. 19. Y el rey tenía 19 años de edad. No hablaba castellano. No, hablaba alemán, ¿no? ¿Hablaba alemán? Nació en Flandes. Sí. En Flandes, ¿no? Sí. Hablaba alemán, hablaba muy bien francés y bueno, no hablaba castellano. Y flamenco, yo creo, sí, alguna cosa también, así. claro, flamenco también. Pero español no. No. Entonces imagínate él, cuando Hernán Cortés le manda la primera carta, es en marzo de 1520. Ya Cortés llevaba 5 meses viviendo encantado en Tenochtitlan. Porque hay quien piensa que Cortés llegó a Tenochtitlan, bombardeó todo, acabó. Y dice, no es cierto. Sí, hay quien lo dice, por cierto. Moctezuma recibió a Cortés. Claro, y le abrió las puertas. Y le abrió las puertas y lo hospedó en un superpalacio, ¿no? El de Axayácatl. De Axayácatl, el palacio de su padre. Sí. Ahí que tenía 300 habitaciones, y albercas y piscinas, todo con el acueducto que había construido Nezahualcóyotl. Y ahí estaba alojado. Entonces, ¿qué pasó? Ahora voy a la historia, ¿no? Hay algo en donde los historiadores mexicanos y los españoles, yo no soy historiador, yo soy novelista. Muy importante decirlo. Como tales, pero a los historiadores con los que yo tengo contraída una deuda infinita, yo veo que no han abordado a fondo el tema de los juicios de residencia. Los juicios de residencia los había iniciado el rey para juzgar a los gobernadores españoles, a los alcaldes, a los conquistadores, en el lugar donde se habían desempeñado sus gestiones, para que la gente, no en Castilla, no en Aragón, sino, por ejemplo, aquí, en este caso, in situ, en Tenochtitlan o en la Nueva España. Se sabe poco de esto, ¿eh? Claro, pero entonces es muy curioso. Juicios de residencia. Se llaman los juicios de residencia. Y se les juzgaba por mala administración, digamos. Su gestión. Sí, su desempeño. Pero le daban oportunidad a la gente para que opinara en relación a Cortés o en relación a, Pedro de Alvarado. Le dio más encomiendas a aquel, lo favoreció a su familia, ese tipo de cosas. Todo eso, y si fue criminal, si no fue criminal, si se robó, si no se robó. Pero entonces el rey manda, fíjate, en junio de 1526, manda a Carlos I a una misión encargada de un gran juez que se llamaba
Luis Ponce de León, Ajá. que viene con 2 juristas distinguidísimos de Castilla. En junio de 1526. En julio de 1526, un mes después, los 3 amanecen muertos. Ah, no. Pues no es. No me parece accidental, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no se toca ese tema, Leo, Enrique? Digo, me parece importantísimo. Entonces el rey dice, espérame. Algo está pasando, ¿no? Entonces manda a otro que se llamaba Marcos de Aguilar, con otro jurisconsulto famosísimo, castellano. Y a los 2 meses... Muertos. Muertos. ¿Y quién se los quiebra, mi? Ay, ¿quién va a ser? ¿Verdad? Pero, a ver, yo creo que... A ver, nada más para entendimiento del público. Cortés vence. Y como tú dices aquí, y lo dice el libro con toda claridad, en buena medida es una rebelión entre grupos indígenas que apoyan al extranjero para derrocar a los mexicas, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí están los tlaxcaltecas, que son miles, y otros tantos, otros que vienen del Golfo y del sureste, apoyar a los españoles. Sí, bueno, muy bien, lo dice ahí, lo cuenta. Pero ya, vence, gana, acaba con... ¿Y se sienta a reposar o qué? Porque lo hacen Marqués del Valle de Oaxaca. Eso sí se lo da el rey. Lo hacen Marqués del Valle de Oaxaca. Pero para él eran canicas. Cortés... Él quería ser virrey. Él se muere frustrado, Cortés, en España, y no quiere que sus restos se los lleven, sea enterrado en España. Por eso lo entierran en Tenochtitlan, en la Nueva España, en la Ciudad de México, hasta donde están en este momento. Pero déjame contarte más. Llega la esposa, ahora vamos al tema. ¿En el Hospital de Jesús? ¿Dónde están esos restos? En el Hospital de Jesús, exactamente. Tuve un debate recientemente con alguien que vino de España y que fue a ver los restos de Cortés y yo la desmentí, le dije, es un mito, eso no es cierto, están en España. ¿Están en México? Están en México. Eso está comprobadísimo. Ahí está la No, bueno, pero que los huesos estén allá adentro. Bueno, sí, pero en ningún lado... Consta que en el Hospital de Jesús, que por cierto es el primero de América, de América, antes que Estados Unidos, por cierto, hay que decirlo, es el primer hospital en el continente, corrígeme. Así es. No, habría uno antes en Cuba, debe de haber. Bueno, tal vez. Bueno, pero en el Pero en México, por lo pronto. Sin duda. Sin duda. Es ese, y ahí están los restos. Ahí están los restos. Ok. Ahora, el hijo de Cortés. Martín trató de llevarse los restos a España. Y no lo dejó. No, bueno, el rey estaba... Bueno, pero donde quiero ir es que después llega Catalina Suárez, la esposa de Cortés, que venía de Cuba a visitar a Cortés, que estaba encaramelado con Malintzin. Lo que usted y yo conocemos como la Malinche, pero era Malintzin. Que no existe la Malinche. Malinche es Cortés, siempre es Cortés. No se vale decir la Malinche. Sí, pero explica por qué. Porque el término... Es el término, se viene desarrollando la palabra de Malintzin, Malinali. Entonces se empieza a confundir. Como siempre ella andaba con Cortés. Y era la voz. Era la voz. Él se queda como Malinche, pero ella siempre será Malintzin, Malinali. Bueno, lo que te quiero decir es que llega la esposa de Cortés a México, a Tenochtitlan, Catalina Suárez, ¿y qué crees? Que a los 3 meses amanece estrangulada. No me digas. Qué curioso, ¿no? Entonces ya empiezas a atar cabitos y dices, a ver, y Cuauhtémoc cuando se fue a las Cibueras, lo mataron de la manera más salvaje en esa expedición y lo colgaron de un palo. Después de que había caminado, imagínate, no sé si eran 1000 kilómetros con los pies quemados, inventan que quería hacer que se suicidó. De hecho, bueno, una parte de la historia, y ya no sé si es la oficial, pero yo recuerdo mis clases de historia de niño en que había maestros que decían que agobiado porque murió en la tortura y otros decían que murió suicidado. Hombre, lo mató Cortés porque le inventó que se quería rebelar. ¿Cómo se iba a rebelar si estaba prácticamente solo? Y sometido totalmente. Y esa expedición es para buscar oros, corrígeme. No, para atrapar a Cristóbal de Olid, que le había traicionado a Cortés. Ah, ok. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que desde que llega Cortés a Tenochtitlan, asesinan, porque también hay que decirlo con sus letras, a Moctezuma. Sí, claro. Muere. Bueno, cuentas el pasaje espantoso de su muerte. De su muerte. Deprimido. A ti te dijeron en la escuela, a ti también, Enrique, nos dijeron que lo mataron de una pedrada. Sí. A ver, que cuando sale a hablarle allá a la multitud le avientan despreciado y rechazado por su gente, pero no es cierto. Claro que no es cierto. Esa misma noche, que es la noche anterior de la noche
triste, que yo nunca entendí por qué se llama Noche Triste. Pues porque llora en Tacuba este hombre. No, bueno, en el árbol. En el árbol. Pero espérame. Porque fueron derrotados, por eso era la Noche Triste, ¿no? Pero a ver, lo que tenía que haber pasado en la historia es como la Noche de la Alegría. Pues si ganaron los mexicas. ¿Por qué la Noche Triste? Ah, no, pues es muy fácil y tú lo sabes perfectamente. ¿Quién cuenta la historia? ¿Ah, sí? Pues los vencedores, Nada más ¿no? que ya pasaron 500 años y seguimos hablando de la Noche Triste. ¿Hasta qué horas van a contar la historia? No. Ahorita vamos a hablar de los esfuerzos de algunos célebres que quieren reescribir la historia. Eso es. Y que acaban de salir a decir que no había sacrificios humanos. Ahorita te voy a... Me encanta la historia, me encanta. Bueno, lo que te quiero decir es que hay un momento, tú ahorita que dijiste cómo se suspende esto, Cortés se queda en Tenochtitlan 235 días gozando de mujeres, gozando de la comida. Es más, yo estaba presente cuando Cortés le enseña a Moctezuma a montar a caballo. Y se van los dos al lago de Texcoco a ver quién podía cazar más patos. Si él con el mosquete o Moctezuma con arco y flecha. Y por supuesto que Moctezuma mata más patos. Claro, además era más ducho. Era un más ducho y era más hábil. En fin, todo. Bueno, el hecho real es que Pánfilo de Narváez llega a Veracruz para arrestar a Cortés. Enviado por el cubano, el gobernador que se llamaba... Diego Velázquez. Diego Velázquez. ¿Pero por qué? Porque Cortés era un traidor. Claro, y llegan a arrestarlo. Y esto también consta, y lo sabe perfectamente el rey. El rey sabe... Sí, porque Cortés se había revelado, pues, ¿no? Bueno, pero había tenido un pacto con Diego Velázquez y dijeron, nada más vas a investigar, vas a ver posibilidades comerciales, vas a investigar el territorio. Y Cortés llega y dice, fundo la Villa Rica de la Veracruz y me instalo como capitán general y rompo con Diego. Ah, no, y Diego se iba a quedar chupándose el dedo. Por supuesto que manda a arrestarlo, lo manda a arrestar y ahí es donde viene el corazón de la historia. Porque Cortés tiene que suspender su estancia de 235 días. Para ir a Veracruz a pelear a los que vienen por él, ¿no? Así es. Y antes que eso, encadenan a Moctezuma. Imagínate al Tlatoani, que era el sacerdote supremo, un semidios, porque era un semidios. Y bueno, era la máxima autoridad. Y él deja que lo encadenen. Pero ese es otro tema. Ahora vamos con Pánfilo de Narváez. Le gana Cortés a Pánfilo de Narváez. Pánfilo pierde el ojo izquierdo. Y gana Cortés. ¿Esa batalla tiene lugar dónde? En Veracruz, a un lado de Veracruz. Ok. ¿Y son como 400 de Cortés contra 500 de Pánfilo para tener una dimensión? ¿O? Más o menos. Porque no pensamos que es una batalla de miles. No, pero además Cortés se había llevado mucho oro y plata y supo manejar entre a los locales. Antes de la batalla, para decirles, oigan, si se pelean conmigo se van a quedar sin oro y sin plata. Entonces, esto facilitó mucho porque, a ver, hay que decir que Cortés era un hombre sumamente talentoso. Astuto, muy audaz, era un gran estratega, era un gran diplomático, sabía escribir, no era ningún tonto, por favor. Quien diga que era un tonto, digo, por favor. Era un hombre sumamente inteligente. Bueno, ahí viene la parte crítica. ¿Por qué? Porque hay un momento en donde Diego de Sandoval le dice a Hernán Cortés, Hernando, mira, aquí hay 2 negros cubanos, indígenas, infectados de viruela. Lo que tenemos que hacer nosotros en este momento es matarlos a los 2 y quemarlos. Porque si nos los llevamos a Tenochtitlan, va a pasar lo mismo que pasó en las Antillas. En las Antillas, tú y yo que estuvimos 15 años ahí, vimos cómo la viruela acabó con el 80% de la población indígena. Y a Cortés le prende el foco. A Cortés se le prende el foco y dice, no, pues ¿cómo los vamos a matar? Mejor nos los llevamos. Llévenlos para allá. Y así el rey nunca va a poder decir, sois unos criminales, porque ¿ves? No. Matado no, los mató la viruela. Se murieron solitos, ¿qué quería? pero hay una intención. Lo que estás diciendo es que él lo hizo intencionalmente. Absolutamente. No es que llegara el virus y se esparció naturalmente. No, él se los llevó a propósito. Es la primera guerra bacteriológica en el Nuevo Mundo. Y entonces los historiadores me han dicho, Cortés no sabía. Y entonces sale Fray Bartolomé de las Casas y dice, sí sabía. Y sale Fray Motolinía y dice, sí sabía. Y sale también Diego de Sandoval, sí sabía. Claro que sabía, pero además él camina durante, ¿qué fue? 400 kilómetros desde Veracruz. Y Cortés, como estratega que era, revisaba la tropa, sabía quién venía, quién no venía, si había enfermos, qué sucedía, sabía perfectamente bien lo que pasó y lo que iba a pasar. Y bueno, el resultado está ahí. Señor Quintana, Déjame ir un poquito recapitulemos al presente. Tú has dicho que el libro
lo concebiste a partir de la demanda de perdón. Aquella carta que conocimos en la mañanera el sexenio pasado, cuando López Obrador le exigió al rey de España que pidiera disculpas a los mexicanos por la conquista. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde nace esta conexión entre aquel episodio y lo que ahora estás empezando a contarnos? Mira, pasó lo siguiente, que Cortés cuando llega a Veracruz son 400 soldados. Y estamos hablando de unos 40 a 50 mil caballeros águila, de guerreros mexicas. 10-1. 10-1 graduados en el Calmecac. Entonces cuando dices 400 le ganaron a 50 mil, no, aquí hay algo que no me casa. Y entonces, claro, empiezas a investigar y era muy sencillo ver cómo Cortés descubre el odio que le tenían a los mexicas. Era un odio terrible, como los que tenía la propia Malintzin. ¿Por qué? Porque llegaban los recaudadores de impuestos de Moctezuma y se llevaban a las mujeres, se llevaban a los jóvenes, se llevaban la comida, se llevaban el oro, la plata, los animales. Odiaban a los mexicas. Y entonces, cuando Cortés se da cuenta de esto y habla con Xicotenca a través ya de Malinali, y entonces es cuando se empieza a hacer la alianza, y es cuando Cuitláhuac dice, no los dejes avanzar, porque deténlos. A ver, esto es muy importante en la historia de Tulio Cuanza. Cuitláhuac es el hermano de Moctezuma. Moctezuma es el emperador azteca, mexica propiamente. Es el hermano. Y él en contra de Moctezuma dice hay que detenerlos. Claro. Y Moctezuma, que cargaba con una serie de profecías y de cosas, les da la bienvenida. Y le dice, no, porque si ahorita matamos estos 400, dice Moctezuma, van a venir más. Van a venir más, van a venir 4,000. Entonces ahorita podemos, le dice Cuitláhuac, ahorita venimos con los 400, hay que acabar con ellos. Pero si llegan 4,000, también podemos con ellos, porque se va a correr la voz de que no se metan con nosotros, dice Cuitláhuac. Y entonces Moctezuma dice, hay que crear un cogobierno con ellos, porque van a llegar muchos más. Y el sueño era con Cortés gobernar ambos, ¿no? Pero claro, y le dice Cuitláhuac, estás loco. Si los dejas entrar, hermano, nunca los vas a sacar. Cuitláhuac lo vio muy claro. Y tan claro lo vio que el héroe de la Noche de la Alegría es Cuitláhuac. Es Cuitláhuac, porque él derrota a los tlaxcaltecas, a los huejotzingas, a los chalcas y a los totonacas, junto con los españoles en la Noche de la Alegría. Eso ya no lo pudo ver Moctezuma, porque Moctezuma ya lo habían asesinado. Entonces, pero el punto es que no solamente fueron los españoles, eran 400 quienes realmente llevan a cabo. Por eso es incorrecto decir la conquista de México, porque la conquista de México es darle todo el crédito militar a los españoles. Fue una alianza indoeuropea la que facilitó la conquista. Entre ellos, si alguien habría que acusar y tenía que disculparse, son los tlaxcaltecas. Vamos a pedirle perdón a Tlaxcala, ¿no? Sí. Que Beatriz Paredes y algunos otros tlaxcaltecas célebres. Que venga Beatriz Paredes a disculparse porque sus ancestros, ellos son los culpables del derrumbe de Tenochtitlan. Por favor, seamos serios, ¿no? Pero entonces, ¿se te ocurrió reescribir, quitando todos estos mitos, a partir de esto que suscitó y que todavía está presente en España? Ya se convirtió en un debate político donde se está cuestionando al gobierno de Pedro Sánchez porque el canciller ya sugirió que sí, que amerita la disculpa. ¿Cómo conectaste el episodio con el decir, bueno, voy a escribir una novela sobre todos estos episodios? Porque me parecía elemental. Por ejemplo, cuando tú lees el tratado entre España y México, donde se concede ya la independencia en 1836, firmado por la reina Isabel, ahí dice, se cancelan las reclamaciones, se cancelan, en el artículo primero, se cancelan las reclamaciones, se cancelan los rencores, se cancela cualquier reclamación de cualquiera de las partes. Es el momento de empezar una vida nueva. Y ese tratado lo suscribe evidentemente México. Entonces, el hecho de que le digan al rey de España que se tiene que disculpar, cuando el rey de España ni idea tenía de lo que sucedía, no mandó un soldado, no mandó un maravedí, no tenía idea, pues si hoy estuviera aquí sentado junto a nosotros Carlos I, diría, y a mí, bueno, en alemán diría... Sí, pero tú dominas esa lengua, yo sé, Paco, pero abono en este sentido. Uno,
México como tal no existía. No, México existe hasta 1824 cuando se promulga la Constitución. Es correcto. Ese es el nacimiento de México. 300 años 1. después. 2. España tampoco existía. Pues no. Porque esos reinos de los que sale Cortés Así es. y que colonizan Cuba, pues eran Castilla, Aragón, otra serie. Es decir, eso se unifica y tarda tiempo en consolidarse en la nación española. Entonces, pero hay otro elemento adicional. Esa dinastía, los Austrias, no tienen nada que ver con los Borbones que reinan en España y que, por cierto, reinan pues por un protocolo parlamentario y por una república parlamentaria, pero pues son decorativos, ¿no? Es el jefe de Estado, el rey de España, pero no manda ni gobierna ni nada, claro como son las monarquías modernas. Claro. Pero pues este reclamo es como a 5 siglos atrás, algo que hoy ya no existe. Pero además no puedes reclamar algo, están violando un tratado internacional que se suscribió en 1836, donde dice, no hay rencores, no hay reclamaciones, ya estamos en paz, lo pasado ya pasó, hay que ver para adelante, queremos un México independiente, dice la reina Isabel, y qué bueno que se dio, pero las disculpas ya no se le pueden exigir porque estás violando un tratado. Sí, hay que aclarar para quien nos escucha que no se va a confundir. Esta reina Isabel que firma eso no tiene nada que ver con Isabel de Castilla, la reina católica, esposa de Fernando de Aragón y madre de pues buena parte de las cabezas reinantes y en Europa. Exacto. Siguiendo un poquito en el presente. ¿No será que tenían espías que te estaban siguiendo, Paco? Porque sé de un libro reciente, que pareciera que quiere contestarte. Uno muy grande. Y que se llama Grandeza, donde se va a reescribir la historia y se va a plantear cómo aquellos pueblos originarios en realidad sí fueron conquistados, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de esta coincidencia singular? Supongo que no has tenido tiempo de leerlo y no sé si le dedicarías el tiempo, pero lo que circula todavía, por ahí va a empezar. Lo que se sabe es que, pues por ejemplo, esto que dice Enrique, 2, el autor López Obrador dice que no hubo sacrificios humanos, cuando todo el ritual del Templo Mayor estaba centrado en esto, ¿no? Pero la primera pregunta que yo le haría a este señor, muy admirado tuyo, por cierto. Sí, muy admirado. Este señor, ahí lo dejo, es decirle, a ver, ¿por qué el Zompantli? El Zompantli está lleno de calaveras. Está lleno de cabezas, claro. Sí. Pero ¿por qué está cerrado? ¿Por qué nadie puede ir al Zompantli? ¿Por qué existe el Zompantli? ¿Qué era el Zompantli? Bueno, el Zompantli a las personas que les sacaban el corazón, los rodaba, bueno, se los caían, se lo exhibían a Huitzilopochtli como una ofrenda, porque, a ver, los sacrificios humanos no se llevaban a cabo para producir dolor. No, al contrario. No, era una ofrenda a los dioses para reconciliarse con los dioses, pero ya que les sacaban el corazón, rodaban los cuerpos del templo por abajo del Templo Mayor y caían al Zompantli. Y ahí les cortaban la cabeza. Bueno, antes les quitaban la piel para que los desollaban. Los desollaban para que los sacerdotes y la gente danzara con la piel de los ejecutados. De los sacrificados. Y ahí es cuando les cortan la cabeza y la colocan en el Zompantli. Si quien hubiera podido entrar al Zompantli, verías que está absolutamente lleno de cráneos. Entonces, si no había sacrificios humanos... ¿Por qué hay todos esos cráneos? Porque hay cráneos, digo. Es la primera evidencia que tendría que conocer este señor, ¿no? Pero además es importante ver los escasos códices que quedaron, porque a ver un punto... Se refleja. No, te iba a decir los códices. Yo recuerdo imágenes de códices de cuerpos recostados, un sumo sacerdote, y incluso pintado de rojo. Rodando. Pero ahora supe que hay muchos códices ficticios que se hicieron durante la colonia. Sí. ¿Es real esto? Muchos de los códices, bueno... Originales fueron quemados por los españoles. Déjame irme para atrás. Sí. Cortés escribe la historia a su gusto, porque los indígenas no sabían leer ni escribir. Claro. Los indígenas hacían códices. Claro, y era otra transmisión de la historia del conocimiento, que era pictográfica. Pictográfica. Quien cuenta la historia son los españoles a su gusto, siempre para quedar bien con el rey, ¿no? Pero lo importante es eso, lo importante es que los códices que sí subsistían los quemó Cortés.
los desapareció. Quedaron muchos códices, pero no acabó con todos. Pero Cortés mandó a hacer códices a su manera. Ah, contando su historia. Contando fíjate. su historia y los ordenó. Qué astuto, así. ¿eh? Ah, no, sí, bueno, no tenía nada de tonto. Y hay muchos códices, como tú bien dices, apócrifos. Bueno, como tú dices, Sí. apócrifos, porque no es cierto. Vamos, es falso. Todo. Pero a ver, algunos de estos que están en Europa y que, por cierto, el mismo autor del célebre Grandeza también reclama, algunos de esos son auténticos y vienen de la época del Imperio Mexica. Sí. O son ya producto de la colonia. Se salvaron, muchos ya son de la colonia, por ejemplo. Hay uno en el Vaticano que es el Borgia, ¿no? Borgia, Creo sí, que creo es como el de Borgia. 1500 y pico ahí. Y muchos, claro, se hicieron después, y muchos se hicieron en el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el asesinato de Moctezuma, donde un día antes de la Noche de la Alegría, matan a Moctezuma y matan a los grandes señores, ese día fue de un salvajismo brutal, porque antes de salir del Palacio de Axayácatl y para dirigirse, huir a Tlaxcala, esa misma noche, la noche anterior, matan a toda la jerarquía militar y religiosa, que ya la había ejecutado Pedro de Alvarado. Claro, exacto. En el Templo Mayor. En el Templo Mayor, la matanza del Templo Mayor. La matanza del Templo Mayor. Y también habían hecho lo propio en Cholula. La matanza de Cholula es lo más escabroso y espantoso que te puedas imaginar. Y ahí sí se ve a un Cortés. Y de eso, por ejemplo, en los juicios de residencia, no se escapa Cortés. No, ¿de verdad? No se escapa Cortés de Cholula. Tampoco se escapa, fíjate, tampoco se escapa del asesinato brutal de Moctezuma ni de Cuauhtémoc. Pero tampoco se escapa de la traición que le cometió a lo que decíamos a Diego Velázquez. Pero tampoco se escapa de que no le manda. El quinto real era una obligación de Cortés de mandar una quinta parte de lo que fuera encontrando al rey de España. ¿Y qué crees? Se lo clavó Cortés. O sea, qué o sea, era ladrón, era asesino y era traidor. O sea, por favor. Pero a ver, tú dices, no se escapa de los juicios. ¿Y cuál fue la sentencia? Nunca se llegó a juzgar a fondo, pues porque ¿qué te voy a contar, no? ¿Quién lo va a enjuiciar? Claro. Esta figura es un poco compleja en tu libro porque sí resulta que Cortés es un genocida, ya nos contaste. Sí. Al mandar a través del contagio deliberado de la viruela, inaugura en este continente las guerras bacteriológicas, como dices. Cierto. Pero al mismo tiempo, pues es el fundador del país. Finalmente, la Nueva España, que es la base de lo que después se convirtiera en México, pues no hubiese existido sin un personaje con las características, los atributos de Cortés. Entonces, como que es un poco complicado uno como mexicano asimilar y vivimos con esto como nuestro pecado original y por eso tal vez haya tanta gente que diga y se identifique más. Los pueblos mexicanos son los que estaban antes, los tlaxcaltecas y los mexicas, pero no los españoles. Yo lo que creo es que... ¿Cómo asumimos eso? Es que nos acomplejan desde la escuela cuando dicen la conquista, cuando los españoles nos conquistaron. No nos conquistaron los españoles. A ver, vamos a partirlo en dos. Uno es la conquista y otro es el virreinato. Sí, son dos momentos, claro. Son dos momentos históricos distintos. Sí. La conquista la llevan a cabo los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los chalcas, los totonacas. Esos son los que hacen la conquista. Y que de hecho es una rebelión, ¿no? Rebelión total. Fue una guerra civil en contra de los mexicas que coordinó muy bien, con mucho talento, Cortés. Pero Cortés no hubiera llegado a ningún lado. Sin el apoyo de esos. Pues claro que no. A ver, 400. Quien diga, caminaron 400 y le ganaron y tomaron Tenochtitlan, no puede ser. Fue el apoyo de Xicoténcatl y de todos los tlatoanis que se unieron en contra de un enemigo común. Eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante distinguir. Sí es cierto que finalmente los españoles nos colonizaron y nos conquistaron, pero también es cierto que en el fondo de las cosas fue un desastre. Por más que me quieran decir que no es cierto, a ver. Sí, fue un desastre. Fíjate nada más. Un dato. Cuando llega Iturbide al poder, 98% de los mexicanos no sabían leer ni escribir. Y el 80% de los mexicanos hablaban náhuatl. Ni siquiera hablaban castellano. A ver, comparando. Yo hay un momento donde quiero entender cuándo se torció México.
se torció. En cada calpulli, por disposición de la ley, tenían que haber 4, 5, 6 escuelas, dependiendo del tamaño del calpulli. Y entonces por eso se produce la expansión brutal del imperio cuando llegan en 1325 y ven ahí en aguas hediondas que se lo ceden a los aztecas. Pero después tú ves que en 200 años, de 1325 a 1521, bueno, pues habían llegado del norte de Michoacán prácticamente hasta Honduras. Sí, es brutal. Gracias a la escuela. Bueno, cuando se consuma la conquista, entonces se crea la encomienda, que es las grandes extensiones de tierra repartidas que se le daban a los conquistadores como una recompensa a la corona, de la corona por los servicios prestados. ¿Y en qué pasó ahí? Que en lugar de en que la encomienda pusieran 4 o 5 escuelas como pasaba en el calpulli, pusieron iglesias. Entonces, cuando en 1821 se logra la independencia, bueno, pues sabían rezar y sabían todo lo que tú quieras, pero no sabían ni leer ni escribir. Y eso fue un desastre que nos dio... Ahí es un turning point, ¿no es cierto? Un turning point, porque, a ver, por terminar, pensemos en Cholula. Cholula tiene 250 templos, parroquias, monasterios, conventos. Capillas. Imagínate que en lugar de eso hubieran tenido universidades, academias, tecnológicos, lo que será Cholula hoy, pero no se dio. No se dio. Déjanos hacer una pausa. Paco, estamos con el escritor Francisco Martín Moreno haciendo esta revisión de su último libro, Los tiempos malditos, y la desmitificación que en estas páginas comparte. Mensajes, volvemos. Seguimos con Francisco Martín Moreno para cerrar el ciclo de la discusión anterior. Carlos I y Carlos V, que es el mismo de Alemania y de España, nunca recibe a Cortés porque pensaba o tenía indicios de que era un asesino y un criminal y un corrupto. Sí, por supuesto. Hay quien dice, no, es que no lo recibió porque era envidia, tenía envidia de que Cortés... El rey va a tener envidia. El rey no, pero con el imperio que tenía del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cuál envidia? Era el amo de Europa. A él lo primero que le llega es un informe de Diego Velázquez diciendo... Este es un traidor. Es un traidor, con esa palabra. Y de ahí pues empiezan a atar cabitos, porque después, pues claro que se sabe el asesinato de su mujer, el asesinato de Cuauhtémoc, el asesinato de los abogados. Y entonces dices, bueno, por supuesto no lo iba a recibir nunca. Pero... ¿Se instala en Cuernavaca un tiempo o ya sí, de mayor? Después. No, él se instala en el Palacio de Axayácatl con... hay un punto que es muy importante recordar, y es el papel de Malinali. A ver, Malinali hablaba perfectamente, era una mujer preciosa. Sí, tenemos constancia de eso, tenemos crónicas. Yo estaba con ella. Oh, por favor, no te adornes. No, estaba preciosa. Piel canela, pelo negro. Bajita estatura, supongo. Estatura media. Sí. Pero cuenta por qué esta mujer no era mexica. Ella venía de la península, si no me equivoco. ¿No? Sí, bueno, ella era de origen olmeca maya, hablaba perfectamente bien el náhuatl y hablaba perfectamente el maya y hablaba 3 idiomas más. O sea, era una mujer inteligentísima. Y ahí se da el puente de traducción con Xocoyotzin. ¿O quién es el... No, sí, no, pero... no, el español, ¿no? ¿Cómo se llama? Que se llama... Jerónimo de Aguilar. Ese. Porque ese que se había quedado en la península hablaba maya... Y castellano. Y entonces en maya se comunica con Malinali, con Malintzin. Ella se comunica en maya. Con Jerónimo. Y Jerónimo en castellano con Cortés. Con Cortés, pero Malinali se comunica en náhuatl con Moctezuma, ajá, con Xicoténcatl, claro, con todos los que tú quieras. Ella hablaba en náhuatl con ellos. Ese puente de 3 en algún momento se rompe y se hace de 2, porque yo no veo a Cortés hablando náhuatl jamás. ¿Malinali llegó a hablar español? ¿Hay constancia histórica de eso en algún momento? Sí, claro, Malinali hablaba con todo el mundo. Llegó un momento en que hablaba, no te voy a decir perfectamente bien, pero hablaba muy bien el español. Después de estar 1 año y medio con ellos, no solamente con Cortés, pues ya tenía experiencia. ¿Tuvo 2 hijos con Cortés? ¿Martín? ¿Solo Martín? El otro lo tuvo con Jaramillo. Que es previo, ¿no? Después. Después. Porque aquí viene una parte muy interesante. Enrique dice, por ejemplo, estaba enamorada realmente Malinali de Cortés. Y entonces,
Pues no, eran intereses creados entre los dos, nada más. Claro. Tú me sirves, yo te sirvo. Que había amor, sí, bueno, porque hay que ver, hay una escena maravillosa en la novela donde está Cortés escribiendo una carta de relación al rey y llega Malinali y le dice, oye Hernando, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta al rey. ¿Qué es escribir? Yo no sé lo que es escribir. Escribir es un lenguaje en el papel con el que tú te comunicas y juntas palabras y mandas mensajes. Es que no, yo conozco nada más los códices. No, esto es más interesante. Y por ejemplo, entonces le dice, esta es la letra A, ¿no? Y esta es la letra B. Entonces, mira, y esta es la letra O. Si las juntas, por ejemplo, B-A, B-O, no, B-O, B-A, boba. Tú eres una niña boba. Y en ese momento le explica lo que es boba, riéndose Cortés, y le pone la mano en la pierna. Y Cortés siente, pues, maravillas. Dice, pues, imagínate, Malinali tenía 21 años. Sí, chiquito. Entonces le dice, a ver, ponte de pie. Y le quita el huipil. Y se queda Cortés electrizado con la belleza de Malinali, ¿no? Y cuando piensa tomarla y abrazarla, se retira. Y le dice, ponte por favor el huipil ahorita, otra vez. Porque entiende Cortés que si se acuesta con ella y la posee y la embaraza y se le muere en el parto, se le acaba el traductor. Se le acaba. Y el intérprete. El intérprete, claro. Porque Cortés llegaba y le decía, dile a este imbécil de Jicotencatl, o como se llame, el animal Tlatoani de Tlaxcala, que si no me permite poner las cruces en el templo, destruyo el templo, destruyo al Huitzilopochtli, destruyo todo. Y Malinali le decía, oye, dice Hernando que si no nos permitirías poner una crucecita de lado. ¿Lo suavizaba? Sí, claro. Cortés nunca supo lo que ella traducía. Así era de hábil ella. Ella lo que quería era llegar a Moctezuma para, como ella decía, sacarle los ojos con los pulgares. O sea, ella detestaba a Moctezuma. Porque además... Había destruido a su familia. Había destruido a su familia, se habían robado todo y había impedido la evolución de los pueblos. Ella era, cuando dicen, no, es una traidora porque era de su propia sangre, es como si me dijeras que le puedes reclamar a los alemanes por haber bombardeado Varsovia en el 39, porque eran de la misma sangre, eran hermanos. No, hombre, ¿qué tenían que ver? Y aquí es lo mismo. ¿Cuál es su mismo? Eran tribus distintas, claro, por supuesto. Tribus, naciones, reinos, señoríos. Diferenciados. Pero enemigos feroces de ellos. Entonces, por eso, él dice, no puedo tocar a Malinali ni de chiste. ¿Y se aguanta? Se aguanta hasta que cae Tenochtitlan. Y entonces sí que le embaraza y sí que tiene un hijo que es Martín Cortés. Pero luego viene lo mejor. Porque en la historia también nos dijeron que Cortés, ya que pasó todo, se harta de ella y se la regala a Jaramillo. A Juan Jaramillo. No es cierto. A ver, Malinali sabía que si no se casaba con un español, ella iba a carecer de una cantidad brutal de privilegios. Privilegios para sus hijos, privilegios para... ¿qué te voy a decir? Encomiendas, tierras. Encomiendas, tierras, riqueza, una gran cantidad de... Bueno, y por eso ella le dice a Cortés, oye, Hernando, pues... porque ella sabe muy bien que Cortés nunca se la va a llevar a Castilla porque ya le había platicado Cortés que tenía de mujer. Los encajes, de los brocados, de los vestidos, de los zapatos, de las pelucas. Y le dice, yo si me voy un día a Castilla, me voy a ir con mi huipil y con mi pedacito nada más, como soy yo. No, pues no puede ser. Y además no podía olvidar el acento que tenía maya. Y entonces ella se da cuenta que Cortés nunca se va a casar con ella. Entonces dice, como yo me tengo que casar con un español para tener acceso a los privilegios, entonces le dice a Cortés, ¿sabes qué? Yo me quedo con Jaramillo, ándale ya, ¿no? ¿Qué te cuesta, no? Y se queda con Jaramillo, y con Jaramillo tiene una hija. Paco, nos enseñaron que la fuente fundamental de esta historia que cuentas es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Don Bernal Díaz del Castillo. De Bernal Díaz del Castillo. Y tú en el libro, pues lo pones, pero como trapeador. Te lo cepillas. Dices, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Es que ponte a ver, Enrique, Bernal escribe realmente la historia 30 o 40 años después de lo que ocurrió. Ya era un anciano. En esa época, ¿qué te voy a decir? Él, claro, hace apuntes durante la conquista, pero la historia la escribe por la conveniencia de quedar bien con España y de lo que se acordaba. Y no lo digo yo, lo pueden buscar ustedes en inteligencia artificial o
o en Google, donde tú quieras. No, escribe muchos años después, cuando ya es un hombre mayor, de hecho. Claro, ya es O sea, Bernal es soldado y viene entre los 400, Sí. pero escribe 40 o 50 años más tarde. Pero además tampoco iba a escribir una historia criticando a Cortés. Ni mucho menos. La historia que escribe era para quedar bien con Cortés. Y la publica ya muerto Cortés. Por eso cuando dicen, no, es que Bernal, Cortés era Bernal, no es cierto. Pues si Bernal lo publica ya después de muerto Cortés. O sea, son inventos y más inventos. Ahora, cuando uno revisa las cartas de relación de Cortés, que son como 8, 10, no sé cuántas son. No son No creo que son 5. 5. Y que cuenta, pues todo lo cuenta como padrísimo. Todo lo bien que está haciendo, la catequesis, la evangelización, la conversión, Claro. los templos, todo Era en una mañanera. No, muy bien. Exacto. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, él tenía que decir eso para salvarse. Pero lo que no contaba es que había otras personas que estaban narrando otro punto de vista, como los juicios de residencia. ¿En qué año muere Cortés? 1547. O sea, 26 años después de la conquista. Sí. Y buena parte de los cuales los pasa aquí. Aquí y allá. O va a España también. Hay un momento donde él va a una batalla en Argel porque piensa entrevistarse con el rey. Que está ahí. Ajá. Y tampoco lo recibe. No lo logra. No. Hay quien dice que sí, que lo vio. Pero bueno, vamos. El hecho real es que no lo nombró virrey. Y eso es la gran frustración. Y la Pero relación nunca. entre... Porque el primero es Antonio de Mendoza, si la memoria Sí, no me falla. Es correcto. ¿Cómo es- 1835. ¿Cómo es esa relación entre ya un virrey nombrado y el conquistador? Pues, Muy difícil, ¿no? es muy difícil. Who's the boss? ¿Quién manda aquí o No, qué? no, pero él llevaba con toda la autoridad del rey y por eso el otro se somete. No le quedó otra. Pero imagínate la frustración para Cortés. Era una frustración Sí, tremenda. bueno, hay una enorme amargura en sus últimas cartas, ¿no? Así es, bueno, y por eso muere en la amargura y muere en la tristeza. Digo, eso está para mí más claro que el agua. Pero déjame ir a otro punto que es bien importante para demostrar cómo la verdadera conquistadora de México es la viruela. Cuando, después de la noche triste, a ver, esta parte es bien interesante. Cuando íbamos Cuitláhuac y yo caminando, persiguiendo a los españoles, bueno, los castellanos y los tlaxcaltecas huyen a través del lago, de las calzadas, pero muchos se caen al agua en la persecución, pero tenían... Con la armadura se... Con la armadura, pero dentro de la armadura se habían puesto lingotes de oro. Entonces tú no veas la desesperación de estos sujetos que no se podían sacar los lingotes y que se estaban ahogando. Pero había lingotes de oro. No me digas que los mexicas tenían lingotes. Los fundían. ¿Fundían? Ellos. No, ellos no. Los españoles sí fundían. Ah, lo fundieron. Lo fundían. Ah, sí. Lo que encontraron de oro de... Claro, lo fundían. Pues no lo dejaban suelto ahí, lo fundían. Y entonces estos se pusieron en la ropa y en el uniforme y en el peto, pues se metieron. Y la desesperación de ver que te estás hundiendo y no te da tiempo de sacarlo. Y entonces Cuitláhuac y yo los empujábamos con las lanzas para que se acabaran de hundir, ¿no? Y ahí, de todo el ejército español, junto con el de Pánfilo de Narváez, pues fallecen cerca de 750 hombres. Españoles. Españoles y 3,000 tlaxcaltecas. Qué gusto le hubiera dado a Moctezuma Ver todo eso. contemplar el éxito de su hermano, que se lo dijo desde el principio. Pero bueno, entonces Cortés se va hacia Tlaxcala, ahí se recupera y un año después... Viene de regreso, claro. Viene de regreso. Pero en ese momento, en esa etapa muere Cuitláhuac, contagiado. Sí, sí, es lo que te iba a decir. Cuitláhuac, en lugar de perseguir a Cortés y rematarlo, le habían dicho no, porque los tlaxcaltecas, si tú te vas para allá con el ejército, los tlaxcaltecas van a tomar Tenochtitlan. Y entonces él dice, no puedo hacerlo, no puedo ir a rematarlos. Entonces se repliega y entonces al replegarse es cuando pasa lo que estás diciendo. Es decir, ya los 2 o 3 negros infectados de viruela... Ya habían esparcido. Porque las mujeres que estaban en el palacio, que servían en el palacio y vivían en Tenochtitlán, pues contaminan y se da una peste tremenda. Y además de que Cortés cierra el acueducto de Chapultepec. Y entonces, bueno, la mortandad fue espantosa. Tan espantosa que si tú te pones a ver cuáles fueron las batallas que libró Cortés cuando regresó un año después a Tenochtitlán, fue insignificante. Ya son muy poquitos porque ya no queda quien... ¿Quién había muerto los...? No, la mortandad y Fue espantosa. Las 3 batallas fueron escaramuzas
sin mayor chiste ya. Y por eso se rinde Cuauhtémoc, porque ya no había nada que defender, ni con qué defenderse. Entonces, pero hay una parte interesante. ¿Cuauhtémoc es hijo de Cuitláhuac? No, no es primo hermano. Ah, es primo hermano. Es que ya la descendencia es en horizontal porque ya no había... Ya no. Moctezuma tenía hija, ¿no? Que por cierto también cobra mucha celebridad. Sí, Tecuichpo, ¿o cómo se llama? Tecuichpo, Flor de Algodón. Flor de Algodón. Preciosa niña que Cortés tiene un hijo también con ella. ¿Ah, sí? Sí. No, Cortés... Repartió. Sí. No sé si les puedo contar una escena pícara que está en la novela. Adelante, por favor. Hay un momento en donde está Malinali en la tienda de Cortés, en la tienda de campaña, y entonces le dice, oye, Hernando, yo estaba sentado a un lado en la estera y quería ver, ¿no? Y le dice Malinali, oye, Hernando, quiero ver cómo te verías con taparrabos. Y entonces, ¿con taparrabos? Pero no vas a pensar que yo voy a salir ahí fuera con taparrabos. No, aquí nada más. Quiero ver cómo se ve un hombre de piel blanca y pelo en pecho con taparrabos. Entonces me tuve que poner a estudiar cómo se ponía el taparrabos. No es fácil ponerse el taparrabos. No. Entonces, cuando ya desnuda Cortés, Cortés le había dicho a ella, le había enseñado cuáles son los nombres de los dedos de la mano, que en maya pues es otra cosa, pero le dijo, mira, el meñique, el pulgar, el índice. Entonces, y cuando lo desnuda, se le queda viendo y le dice a Hernando, oye, Hernando, y con esa cosita que es la mitad de mi meñique, ¿quieres conquistar México? Con eso no puedes conquistar un imperio. Estás loco. Entonces ya Cortés le contesta otra cosa, ¿verdad? Pero sí, Cortés se apenó mucho de sus miserias. De sus miserias viriles. Paco, ¿cómo reaccionas cuando te critican porque dicen que pues todo esto es ficción? Está muy bonito, es un libro que se disfruta mucho, pero que no tiene que ver con la historia. Que la historia es la que está en los libros de texto y la que nos enseñaron en la escuela. Esta es una extraordinaria novela, pero es una creación de la mente de Francisco Martín Moreno. Yo tengo que partir del supuesto, Enrique, de respetar a la historia. Si yo pongo que Moctezuma Xocoyotzin nació en Brooklyn, pues es hecho a perder todo. Yo tengo que respetar la historia. Es decir, yo no podría dar un paso sin los historiadores, porque son los que me han dicho qué hacer. Pero, por ejemplo, cuando el otro día en una reunión uno decía que estaba haciendo una novela de Obregón y bueno, pues en una plaza de toros en León, Obregón, presidente, se levantó a aplaudir, encantado por los pasos que daba. Le digo, no podía aplaudir porque le faltaba un brazo. Entonces, Era el manco. Hay que respetar la historia. Entonces, yo respeto la historia. Cuando a mí me dicen, es que son puras mentiras, yo tengo una bibliografía enorme para que lo que no pongo son fuentes, no pongo pies de página, pero ahí está. A ver, no es un invento que el rey de España no hubiera recibido a Cortés. No, es un hecho histórico. Es un hecho histórico. No es mentira que no lo hayan nombrado virrey. Todo el mundo sabemos qué pasó. Ni las muertes a las que hacías mención. No, claro que no. Entonces, ahí están en la historia. Ahora, ¿qué pasó en las habitaciones? Como esto que les cuento de que está Malinali a solas con él. Pues eso es novela, está bien, pero no está reñido con la trama histórica. Tengo que respetarla. Ahora, por otro lado, también concedo que yo no soy propietario de la historia, yo no soy titular de la historia. Esta novela a mí me interesa mucho para que se cree una efervescencia en que me digan, por ejemplo, Cortés no sabía que llevaba a Tenochtitlan a la viruela. 2 enfermos de viruela. Y tú vas a sostener lo contrario. Bueno, pero apoyado con lo que estaban diciendo Bartolomé de las Casas y Motolinia y otros tantos. O sea, ¿sí sabía o no sabía? Yo creo que sí sabía y creo que lo hizo intencionalmente. Eso es lo que creo que debe quedar absolutamente. Pues sí hay un debate histórico ahí. Me encantaría, y te convoco, se nos acaba el tiempo y nos tenemos que ir, Paco, pero que leas esta cosa que se llama Grandeza y que está circulando ahora en el mes de diciembre. Y que debatamos esto en los siguientes meses, una vez que veas Grandeza, porque pues hay muchos elementos que conocimos como datos históricos, como este de los sacrificios, o que en ese libro se niegan, se rechazan. Pero ¿por qué no toca el tema de los tlaxcaltecas, de los huejotzingas? Porque pues no va a hablar mal de los vecinos, ¿no? Pero eso es un desconocimiento
Brutal. O sea, él nos está diciendo que 400 españoles... Derrotaron a 50,000 caballeros águilas. Más los tlaxcaltecas. Dile al público rápido antes de irnos porque hay confusión. ¿Azteca y mexica es lo mismo? Sí. Azteca eran los que venían de Nayarit, de las cuevas, sí, de las 7 cuevas, y aquí se hacen mexicas. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ya cuando se asientan en México, ya son mexicas. Y es como hay que reconocerlos. Es decir el imperio azteca es incorrecto. Sí, es de imperio mexica. Mexica, así es como hay que decir. Pues bienvenido. Aquí está, señoras y señores, Los tiempos malditos, ahora para la temporada de fin de año y de todo esto, para entrar a una lectura que lo reconecte con la historia de México. Tenochtitlan es una gran oportunidad. Bienvenido, Paco. Quisiera nada más decir que lo que tú decías, que quien me llame mentiroso, el que afirma está obligado a probar. Y entonces, en esta prueba es donde yo quiero, con el debido respeto, entrar para discutir. Para mí lo más importante es rescatar la historia para que no nos acomplejen que nos conquistaron los españoles, por favor. Y no andamos pidiendo disculpas vergonzosas. Ay, por favor, es una... Eso es la tesis de Joseph Goebbels. Goebbels tenía los 11 puntos para distraer a la nación alemana y entonces recurren a esto para distraer a México de los verdaderos problemas. Gracias, Paco. Mucho éxito con el libro y bienvenido, señor Quintana. Paco, gracias por seguir derrumbando mitos. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Leo, querido. Bienvenido. Les agradezco mucho. Señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. No deje de pasar por la librería y llevarse un ejemplar de Los tiempos malditos. Lo va a disfrutar, la va a pasar bien y va a reencontrarse con la historia. Gracias, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja. Hasta la semana entrante. Gracias.